Bienvenidos a su clase de matemática con su profe Dayana. Hoy aprenderemos sobre el teorema de Tales y semejanza de triángulos. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Qué es el teorema de Tales? Si tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos secantes, las longitudes de los segmentos determinados por los puntos de intersección sobre una de ellas son proporcionales a las longitudes de los segmentos correspondientes en la otra. Vamos a comprender mejor esta definición mediante un gráfico. Si tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos secantes. Las longitudes de los segmentos determinados por los puntos de intersección sobre una de ellas son proporcionales a las longitudes de los segmentos correspondientes en la otra. Es decir, segmento AB sobre el segmento BC es igual a segmento DE sobre el segmento EF. ¿Cómo funciona el teorema de Tales en triángulos? Si se traza una recta paralela a un lado de un triángulo, esta divide a los otros dos lados en segmentos proporcionales. Comprendamos mejor con un gráfico. Si se traza una recta paralela a uno de los lados del triángulo, esta recta paralela divide a los otros dos lados en segmentos proporcionales. Es decir, segmento AE dividido para segmento EB es igual a segmento AF dividido para segmento FC. Ahora analicemos la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes y sus lados homólogos proporcionales. Tenemos aquí dos triángulos, triángulo FED y triángulo ABC. Y me doy cuenta que los ángulos son congruentes. Los ángulos son iguales. Ángulo A, 53,13. Ángulo F, 53,13. Ángulo B, 90. Ángulo E, 90. Ángulo C, 36,87 y ángulo D, 36,87. Ángulo F, congruente con el ángulo A. Ángulo E, congruente con el ángulo B. Ángulo D, congruente con el ángulo C. Ahora vamos a entender en qué consiste la proporcionalidad. Si divido el lado FE para el lado AB, esto es igual a 2. Si divido el lado DE para el lado BC, esto es igual a 2. Si divido el lado DF para el lado AC, esto es igual a 2. Es decir,
Los lados de los triángulos son proporcionales. ¿Qué significa lados homólogos? Que son los mismos lados. Es decir, aquí tengo el lado FE, que es el lado que se encuentra entre el ángulo de 53,13 y el lado de 90. Y este lado es homólogo con el lado AB, porque el lado AB también se encuentra entre el ángulo de 53,13 y el ángulo de 90 grados. El lado de F es la hipotenusa y el lado AC también es la hipotenusa. Eso quiere decir que los dos lados son homólogos. Por lo tanto, triángulo FED es semejante con el triángulo ABC. Caso 1. Ángulo, ángulo. Dos triángulos que tienen dos ángulos respectivamente congruentes son semejantes. Tengo aquí dos triángulos, triángulo FED y triángulo ABC. Y me doy cuenta que el ángulo A mide 74,29 y el ángulo F mide 74,29. Por lo tanto, son congruentes. El ángulo C mide 29,74 y el ángulo D también mide 29,74. Por lo tanto, son congruentes. Ángulo F congruente con ángulo A, ángulo D congruente con el ángulo C. Si cumple estas dos características, entonces el triángulo FED es semejante con el triángulo ABC. Caso número 2. Lado, ángulo y lado. Dos triángulos que tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido congruente son semejantes. Tengo aquí dos triángulos, triángulo FED y triángulo ABC. Analicemos. El lado FE dividido por el lado AB es igual a 2. El lado DF dividido por el lado AC es igual a 2. Tiene dos lados proporcionales. Y el ángulo comprendido entre estos dos lados es congruente. Entonces, triángulo FED semejante con el triángulo ABC. Caso número 3. Lado, lado, lado. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente proporcionales, son semejantes. Vamos a analizar. Lado FE dividido por el lado AB es igual a 2. Lado DF dividido por el lado AC es igual a 2. Lado DE dividido por el lado BC es igual a 2. Por lo tanto, los tres lados de estos triángulos son proporcionales. Entonces, triángulo FED semejante con el triángulo ABC. Además, si en un triángulo
se traza una recta paralela a uno de los dos lados, se determina un triángulo que va a ser semejante al original. Analicemos esta definición mediante un gráfico. Si en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, el triángulo que se forma va a ser semejante con el triángulo original. Triángulo AEF semejante con el triángulo ABC. Y si los triángulos son semejantes, se cumple lo siguiente. Lado AB dividido para lado AE va a ser igual al lado AC dividido para el lado AF, y esto va a ser igual al lado BC dividido para el lado EF. Lados proporcionales. Misión cumplida. Hemos comprendido la semejanza y el teorema de Tales.